un valiente que no teme a lo que siente. Mi pregunta fue clara. ¿Ese hijo que estás esperando es mío o de Miguel Valdés? Que me ayudes o no, depende mi respuesta. No. Es hijo de Miguel Valdés. ¿Estás? Sí estoy. Mal. Pero sí estoy. No me vas a decir que esto te afectó, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que nunca pensé que fueras a tener un hijo de otro que no fuera yo. Y mucho menos de Miguel Valdés. Qué mal gusto. Así todo te voy a ayudar. Van a ir a buscarte y te van a llevar a la casa. Cuídate. Gracias. Gracias por salvarme a mí y a mi bebé. Nunca lo voy a olvidar. ¿Y Valdés lo sabe? No. ¿Se lo vas a decir? Qué bonito, Guillermo del Castillo. Aquí, en tu oficina donde cualquier persona puede venir a verte. En mi oficina donde trabajo y donde están todas mis empleadas y te pueden ver. A ver si te calmas. A ver si me calmo. ¿Es que no tuviste dinero para llevarla a un hotel o qué? ¿Y tú qué? ¿Hoy te acuestas con uno y mañana con otro? Perra. Caíste muy bajo, Guillermo. ¿Y tú? Muy bajo. ¿Y tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? No sabía. A ti te gustan ahora los narizones. Y yo no sabía que te gustan los platos de No, segunda. no, no, es mi culpa, lo siento. Sí, me imagino que es tu culpa, ¿no? Señor del Castillo. Soy yo. Nos va a tener que acompañar. Su padre tiene una causa por narcotráfico y está prófugo. ¿Dónde se habrá metido este? Qué raro ese lugar. Parece un laboratorio, ¿no? Fernanda, es mejor que no haga tantas preguntas. A Jesús no le gusta la gente curiosa. Lo lamento, pero no pueden quedarse aquí. Estaban allanando la casa de mi papá. ¿A dónde vamos a ir? Les voy a buscar un hotel. Tiene que ser uno donde no levanten sospechas. Aquí no se pueden quedar. Usted debe andar en algo muy especial, ¿verdad, Mesías? Esto no es un laboratorio de drogas, ¿no? Por supuesto que no. Tiene muchos secretos. Los tengo. Y por su salud, espero que jamás los descubra. Jesús, yo no le gusto. Usted no me gusta, estamos a mano. Fernanda, ya. ¿Dónde está mi papá? ¿Muerto? ¿Prófugo? ¿Preso? ¿Dónde está? Porque usted lo sabe. ¿Usted sabe dónde está? Nos vamos a quedar aquí. Como tú digas, padrino. Aprecio mucho que cuando te llamé me seguiste sin dudar. Me daba miedo seguirte, pero creo que me daba más miedo quedarme solo. Además, este lugar me parece un buen lugar para estar tranquilos. Tú te serenes y... Lejos de serenarme. Tuve que pedirle un favor a Jesús Matamoros. Ya no tengo posibilidad de regresar a los Estados Unidos. Esos 5 infelices no saben con quién se metieron. Bueno, pues si llegaron a la guarida de los Matamoros, supongo que ya saben que estamos diciendo la verdad. Señores, nosotros ya les dimos toda la información que tenemos. ¿Nos van a dejar en libertad o no? Nosotros lo único que hicimos fue luchar por nuestras vidas. Y no se imaginan todo lo que tuvimos que hacer para lograrlo. Por favor, somos personas normales, buenas. Simplemente queremos regresar a nuestras casas, a nuestras vidas. Van a recuperar su libertad, pero bajo ciertas restricciones. ¿Y eso quiere decir? Eso quiere decir que ustedes no pueden salir del país, que van a estar monitoreados por nosotros todo el tiempo. Y además que deben estar dispuestos a ayudarnos cuando los necesitemos. Bueno, por supuesto que sí, estamos dispuestos a colaborar. Lo único que queremos es terminar con esta pesadilla, ya.
Esto es para monitorearlos. Son tobilleras electrónicas. Todos ustedes las van a llevar. Así, nosotros los mantendremos al tanto de sus movimientos las 24 horas del día. No entiendo qué te está pasando. Tú no eras así. El hombre que conocí, del cual me enamoré, era un hombre íntegro, sincero, que se la jugaba por las personas que quería, por su familia, por sus amigos. ¿En qué te convertiste, Juan Marcos? ¿En qué? ¿Eh? ¿En qué? En alguien que es mejor que desprecies, Ángela. Para que puedas ser feliz con otro. Fíjate que no te reconozco, Juan Marcos. Mejor así. A este que ves no lo ames. A este que ves tienes que olvidarlo. No pueden quitárselas en ningún momento. Si lo hacen, lo sabremos. Y regresarán de inmediato a prisión. Bueno, no son tan feas. Yo no me la voy a quitar. Bueno, ¿y eso que nos dijo de que teníamos que seguir colaborando? ¿A qué se refiere? Vamos a seguir el interrogatorio en estos días. Queremos todos los detalles de lo que pasó en Colombia. ¿Y las autoridades colombianas ya están al tanto de todo? ¿Lo pregunta como oficial, Ponte? Algo pasó. A lo mejor se arrepintieron y ahora sí nos van a dejar aquí de por vida. Acompáñanos, Valdés. Esperen un momento. No entiendo por qué me traen aquí. No tengo nada que ver con los negocios de mi padre. Absolutamente nada que ver. Lo he denunciado 1000 veces. Sí, yo sé, Willy. Quédate tranquilo que nada va a pasar. ¿Me haces un favor? ¿Llamas a Juan Marcos? Juan Marcos. No creo que quiera defenderte, Willy. Por favor, llámalo. Yo sé que va a venir. A ver, ¿tú cómo puedes seguir confiando en él después de lo que hizo? Por favor, yo tengo mis razones. ¿Quieres que te explique cuáles son mis razones? Sí, explícame. Es que no puedo. Ah, no puedes. ¿Ves? No entiendo nada. No te entiendo a ti, no entiendo a Juan Marcos. Parecen dos personas completamente diferentes a las que conocimos. Por la única razón que estoy acá es para ver si tu padre va por fin a pagar por todas las cochinadas que ha hecho. Pero tú, que te den cadena perpetua, no me importa. Y que te defienda tu amiguito Juan Marcos, si es que puede. Sammy. Ya le dije todo lo que sé. Si Ivonne no estaba en su guarida, no es culpa mía. Pero si ustedes llegaron hasta allá, quiere decir que lo que le dije fue cierto, ¿no es así? ¿Alguien le avisó? Pero no fui yo. Por el amor de Dios, usted mismo me puso esa grabación en donde esa mujer amenaza a mi hija de muerte. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que yo voy a proteger a alguien que quiere matar a mi familia? Además, he estado encerrado aquí. Estoy preso. Ni siquiera me han dejado llamar a mi abogado. Arroyo, su abogado, explicó en detalle la situación de cada uno y coincide con sus declaraciones. A ver si me entiende, detective. Esa mujer se metió con mi familia. Quiso matar a mi hija. Yo soy la persona más interesada en verla tras las rejas. Que se pudra en la cárcel para siempre. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que hacer un trato. Yo no quería venir.
Lo sé. Pero no quería estar sola. Me puede pasar algo y necesito tener a alguien de mi confianza. Ivonne, ¿tú de verdad estás embarazada? Sí. Claro que lo estoy. Tú eres... Ivonne Matamoros. ¿Y usted? Bernardo del Castillo. Niña bonita. ¿Qué haces aquí? Supongo que lo mismo que usted. Esconderme. Ese lugar es horrible. Ve nomás la decoración y los detalles. Yo la verdad no puedo estar en este hotel. Es de pésima categoría. ¿Y entonces qué quiere? ¿O qué quería? ¿Un hotel de 5 estrellas? ¿Donde nos pidieran todos los papeles y nos descubrieran? A ver, Fernanda, esto no es el pueblo, entiéndalo. Y podemos ir a la cárcel, usted sabe. Está bien, acepto quedarme aquí hasta que se me ocurra irnos a un lugar mejor. A Colombia, a nuestra casa. ¿Es lo más seguro y lo mejor o no? Ok, pero antes tengo que hacer lo que vine a hacer. O sea, cuanto antes. Sí, cuanto antes. Si tú quieres, hoy mismo busco a Juan Marcos. No, eso sí que no. A Juan Marcos lo traigo yo. Porque yo soy su hombre. ¿Sabe qué? Yo la tengo que querer muchísimo a usted para arriesgarme tanto, doña. Doña, tu abuela. Y dale con mi abuela, ¿no? Le ruego por nuestra hija. Díganos qué pasa con Miguel. Él tiene que salir con nosotros. Él es quien más merece la libertad después de todo lo que hizo. Hizo todo para salvarnos. ¿Hablabas de mí? Claro que hablaba de ti. ¿De quién más? Pues vamos todos. Vamos a salir de este infierno. Y Samantha llegó justo cuando Willy y yo nos estábamos besando. Nunca me imaginé que te ibas a decidir a tanto. Yo tampoco. Estoy descubriendo una lady desconocida hasta para mí. La verdad es que yo siempre he tenido amores calmados, tranquilos. Tan tranquilos que ni siquiera sé si fueron amores. Pero tú eres otra cosa. Tú eres un huracán, una tormenta, un maremoto. Desde que te vi por primera vez, mi vida cambió. Y vaya que cambió. Pero no solamente cambiaste mi vida, sino que estoy cambiando yo. Si para que tú seas feliz, yo tengo que hacer lo que hice ayer o más, lo voy a hacer. Al fin, hermanita. Bueno, ya vamos a tener tiempo para hablar. Ahora la niña está dormida, pero hay mucho que hablar. Sí, claro que sí, no te preocupes. Ay, qué bueno verte. Te quiero. Yo también. Juan Marcos, muchas gracias por lo que hiciste por mí. Me alivia saber que Juan Marcos se ocupó de ti. ¿Sabes, manito? Está muy raro. Es otro. El amor por esa mujer lo cambió. ¿El Lo amor? volvió loco. ¿El amor por quién? Pues por Laura. Juan Marcos está enamorado de Laura. Permiso.
yo creo que también me voy. Tenemos que hacer que caigan todos esos culpables. Hola. Hola. Fabiola. Ay, hola. Ya te dije que es un gusto volverte a ver. Sí, me lo dijiste. Juan Marcos, te quería preguntar de Willy, como anoche te dejé en la comisaría. Willy declaró contra su propio padre. No te imaginas cómo está. Qué suerte que está aquí. Estaba preocupada por usted. Pensaba que estaba preso. No. No cometí ningún delito. Estoy libre. Se trataba de un asunto de mi padre muy desagradable. Yo solo quería disculparme por lo de anoche. No. Tú no tienes por qué disculparte. Pero te voy a dejar algo muy claro, Lady. A pesar de todo, yo sigo enamorado de Sammy. Para mí estar lejos de ella es un dolor que tengo que superar. Yo no puedo estar con nadie. Yo no le pido nada, pero no me aleje. Al menos déjeme ser su amiga. La pesadilla quedó atrás. Aunque tengan las tobilleras magnéticas, están vivos. Bernardo del Castillo está siendo buscado. Todos van a pagar por lo que hicieron. Llegó el momento de la justicia, manito. Sí. Bueno, la verdad es que fue como una película de terror. ¿Te pasa algo, Miguel? Lo que pasa es que para mí la pesadilla todavía no termina. Tengo que regresar a Colombia. La DEA solamente me dio este día de descanso. Pero mañana tengo que regresar a Sudamérica para atrapar a Ivonne Matamoros.